Bienvenidos una vez más a una transmisión de Revolución Democrática 2.0, específicamente en Diálogos Políticos y Café. El día de hoy vamos a tratar un tema a razón de que acabamos de pasar un programa, acuérdense, la vez pasada, a un año de la denominada y famosísima 4T. Bueno, pues ha derivado demasiada intriga y polémica respecto a muchos temas, pero el día de hoy, en este programa que ustedes ya saben que tratamos de desmenuzar libros para todos ustedes, para nuestra formación política, vamos a tener, fíjense nada más, hombre, aquí está el libro, quiero que lo vean, por favor. Es nuestro libro AMLO y la religión, el Estado laico bajo amenaza. Y para comentar este libro tenemos en el estudio nada más y nada menos, ¿a quién creen? Pues a quien hizo el libro, a los autores del libro, a quien yo les quiero dar la bienvenida. Muchas gracias por estar con nosotros, Bernardo Barranco, Roberto Blancarte, muchísimas gracias por estar aquí. Bienvenidos a su programa. Gracias. Gracias, de verdad, es un honor que podamos desmenuzar todos los libros que queremos hacer llegar a la ciudadanía para su formación política, para su conocimiento, y qué mejor que hacerlo en manos expertas de quien hicieron este libro precisamente. Y pues bueno, yo quiero que le entremos al tema porque aquí en producción luego tienen otros datos con el tiempo y nos andan correteando. Yo quisiera empezar con una pregunta muy directa. ¿Qué los motivó a hacer este libro? ¿Cuál fue el objetivo? ¿En qué estábamos pensando cuando dijimos vamos a escribir sobre este tema, que además es un tema muy polémico en un país pues muy religioso, ¿no? Cuéntenme, ¿quién quiere? Mira, yo desde la campaña por las elecciones presidenciales empecé a notar todas las, digamos, comportamientos y expresiones de muchos candidatos, y en particular del candidato de Morena, que hacía muchas referencias a cuestiones religiosas, y desde ahí hasta, digamos, a lo largo del primer año de su gestión gubernamental ya como presidente, pues he visto con asombro muchas de esas expresiones cómo se han introducido en la política pública. Así que yo en lo personal tenía muchas ganas de escribir una cosa, digamos, más compleja que lo que escribo semanalmente en Milenio, y tratar de armar una explicación más redonda, digamos, sobre frente a qué estamos y qué significan esas expresiones religiosas. Así que pues me junté con mi amigo Bernardo Barranco, tuvimos también esta oferta de alguna manera de una editorial, que es Editorial Grijalvo, que aceptó la idea del libro, y pues nos propusimos escribirla, digamos, a cuatro manos, por decirlo así, ¿no? En realidad nada más eran dos. Ah, pues sí. A ver, después me van a decir quién fue. Sí, bueno, claro, si teclea uno con los dos o... Claro. Yo tengo otra versión. Ah, pero por favor, cuéntenos versión. La versión, tenemos que escucharla. Una primera fue una intervención que tuvo en radio Roberto con Carmen Aristegui. Cierto, sí. Sobre el tema, ¿no? Y recuerdo que era sobre la cartilla moral o algo así. Y después, a los 3-4 días, Carmen también me entrevista. Y sobre un tema parecido, en torno al ascenso de los evangélicos y la política en México. Y entonces, pues tuve la intervención. A la media hora de la intervención en radio, me habla el editor y me dice, oye, buenísimo. El editor es Ariel Rosales, que tiene mucho olfato, digamos, editorial. Y me dice, sería buenísimo que hicieran un libro. Estoy hablando de ¿qué? Agosto, casi de agosto. Y le digo, pero es un libro de aquí a que sale. No, un libro y lo hacemos así rápido, ¿no? Depende de ustedes. Y bueno, ya es ahí cuando se juntaron esto que dice Roberto, la necesidad de expresar y argumentar, digamos, todo un relato en torno a los vínculos entre López Obrador y lo religioso, los vínculos políticos, y el olfato editorial que dice, digamos, esto vale la pena. Y entonces el libro lo hicimos de manera expresa, o sea, lo echamos en un mes. Nos dividimos los temas, platicamos sobre qué temas hay que cubrir, y nos dividimos los temas, ¿no? Oiga, que así lo hiciéramos en la escuela, ¿no? Porque sí, un trabajo en equipo, no, hombre, jamás uno no trae su parte. Claro. No, aparte aquí había que cumplir con una fecha, claro. Fuimos muy cumplidos eso. Se juntó el hambre con las ganas de comer, digamos, pues, ¿no? Entonces, salió una maravilla de libro. Y originalmente iban a ser otros dos más.
¿no? Que era, Otros dos habíamos autores. pensado en dos autores más, habíamos pensado en Cosillo, habíamos pensado en alguien que trabajara pues lo sí. evangélico, pero ya más era más complicado y tenía que salir ya. O sea, este libro, digamos, escrito, ya teníamos, cada quien tenía sus trabajos, etcétera, pero lo hicimos en mes y medio. Y mes y medio tardó la editorial en hacerlo, que casi como una revista. De tal suerte que sale en diciembre, ya empieza a circular en las diferentes librerías, pero realmente la promoción es una vez que pase las fiestas de Navidad. Esperemos que desde antes, para que lo compren. No, ya lo pueden y comprar lo ya regalen mismo, ¿eh? en Navidad también, ¿verdad? Sí, ya Sí, mismo porque lo eso, pueden comprar porque si no saben qué producción ya regalar, está, ¿verdad? Ya está en la librería El en alguna Sótano, librería, ahí sí. lo Gandhi, adquirimos. Sótano, Así sí, es. ya está. Muy bien, pues ¿Es la primicia? es la primicia, ¿no? No, con ustedes Es es un la primera décimo. vez. Ah, perfecto, Sí. maravilloso, hombre. Qué honor. Una cuestión que ha suscitado mucho en el país es que se ha visto un resurgimiento de todo este protagonismo religioso en la política. Vamos, mencionaba mucho, yo escuchaba a la gente que decía, bueno, desde el nombre del partido Morena, que hace como cierta alusión a la Virgen de Guadalupe, o mucha gente lo toma de ese modo y lo ven como una estrategia muy mercadotecnia de utilizar a la religión para llegar al poder. ¿Es por ello que ustedes consideran que el Estado laico está en amenaza? ¿O No, por más- qué? más ¿Por que qué? eso, mucho sí, más digo, que eso. parte de ello, Pero pero digamos ¿por que- qué está bajo amenaza? No, es mucho más que eso. Es decir, obviamente esa referencia de Morena a la Virgen de Guadalupe es obvia. Y el partido se funda el mismo 12 de diciembre. Es decir, en estas cosas no hay, digamos, coincidencias. Esto se hizo muy a propósito, tiene que ver con referencias religiosas. Y más bien el Estado laico bajo amenaza, porque lo que tenemos es un presidente que confunde sus papeles, confunde su papel, que es el de presidente de todos los mexicanos, independientemente de la religión de cada quien, y él se ha convertido en una especie de predicador de una especie de religión que intenta reunir lo de todos, aunque con referencias específicas bíblicas, o sea, de una religión específica, y con una serie de cuestiones que terminan introduciendo lo religioso en la vida pública, lo cual termina afectando, más allá del Estado laico, a las libertades y los derechos que se han ganado muchas veces en contra de esas imposiciones religiosas en la vida pública, ¿no? Pero digamos, no abundo más para que Bernardo... No, una pueda. pregunta clara en el libro es, ¿en quién cree Andrés Manuel? Tenemos ahí un punto de vista. ¿O en qué creen? ¿No? ¿En qué cree? ¿Qué Pues les parece es si me ayudan con esa pregunta regresando de un corte? ¿Cómo no? ¿Les parece Claro. bien? Porque pues ya saben que aquí la producción tiene otros datos con el reloj. Yo, según me quedaba más tiempo. Por favor, compartan este programa. Estamos en redes sociales, Facebook, YouTube, Twitter. También estamos en Instagram como Revocrática 2.0, Facebook, Revolución Democrática 2.0. Por favor, compártanlo para que este programa llegue a muchas más personas y lo puedan ver, si no ahorita, al ratito que lleguen del trabajo. Por favor, no se vayan, quédense con nosotros. Ahorita regresamos. ¿Sabías que el PRD promueve la tolerancia a los valores individuales o colectivos, así como el laicismo de las instituciones y de los espacios públicos? A partir del reconocimiento de la diversidad y pluralidad que hoy caracteriza a la sociedad mexicana, así como de la capacidad de las ciudadanas y ciudadanos para resolver por sí mismos los dilemas éticos contemporáneos, el PRD se pronuncia por la defensa de la autonomía moral de los individuos, por una ética global de respeto a la diversidad y por la inclusión de todas y todos, sobre todo de aquellas y aquellos que por ser considerados diferentes bajo criterios de toda índole han sido marginados, discriminados o excluidos. Ya estamos de regreso con ustedes aquí en Diálogos Políticos y Café. Por cierto, vamos a hacer mención y un agradecimiento a la producción que el día de hoy nos trajo cafecito de Veracruz. Muchísimas gracias, está buenísimo. Una vez dicho esto, vamos a regresar. Nos quedamos en una cuestión. ¿En qué cree nuestro gran Mesías? Porque mucha gente ya lo ve así como todo un Mesías, pero realmente ¿en qué cree? ¿O quién cree que es también? ¿Y en qué cree Andrés Manuel? Hay muchas, digamos, es que es muy contradictorio porque él
ha estado orando con evangélicos, ha estado en actitud de oración. Incluso los evangélicos dicen, en Palacio estamos orando, aquí traemos la Biblia y tal. Entonces muchos creen que es evangélico. Pero un evangélico que trae en su bolsa a la Virgen de Guadalupe ya es un evangélico especial. Como decía Roberto, que le puso Morena a su movimiento, que el 12 de diciembre no solamente fundó el partido, sino inicia su campaña. Sí. Y él mismo ha dicho que es católico. Claro. Cuando fue con los obispos, claro, puede ser que con cada público le dice lo que quiere oír, pero sí lo dijo que era católico, y hay fotografías de él recientes como padrino de bautismo. Sí. O sea, ahora, es un católico que parece evangélico. Hay un capítulo del libro que dice que el título es AMLO no es evangélico, aunque lo parezca. Sí. Pero no, y además los católicos y los evangélicos ven con desconfianza cuando AMLO está en actos de purificación, en actos chamánicos, ¿no? Incluso después de la toma de posesión, se va a la Plaza del Zócalo y empieza a hacer limpias, ¿no? A todo el país y él mismo, etcétera. O sea, para algunos es una especie de cóctel religioso, una especie de licuado, ¿no? Le metes de todo y sale. Para mí, yo lo expongo en el libro, más que un homo religiosus, es un animal político. Y él mismo lo ha dicho, citando al nigromante, que lo vi, por cierto, acá abajo el libro de él. Yo me hinco donde el pueblo se hinca. Es una actitud muy propia, digamos, de un líder populista, ¿no? Es decir, él está con el pueblo. Si el pueblo es un creyente, yo acentúo la creencia de ese pueblo. Sin embargo, pues es una gran ambigüedad, porque hay confusiones muy severas, sobre todo porque en América Latina el evangelismo político ha crecido de manera inusitada, con el voto evangélico, con partidos evangélicos, con bancadas evangélicas y con candidatos evangélicos. Ya tenemos en Guatemala a Jimmy Morales, pero la cereza del pastel evidentemente está en Brasil, con Bolsonaro, que es un católico converso al mundo evangélico, y con consecuencias terribles. Sí. Y un mundo evangélico que todos sabemos es muy plural. Sin embargo, estas corrientes evangélicas que se han politizado más, suelen ser más conservadoras, y lo vemos con los partidos con los que se ha aliado Morena, López Obrador en particular, pues son partidos muy conservadores que han estado en contra de todos los avances sociales y políticos que se han hecho en México. Estoy hablando de matrimonio igualitario, estoy hablando de aborto, estoy hablando incluso de divorcio. Hemos oído al presidente. El rol de la mujer. El rol de la mujer. El rol de la mujer. La mujer tiene que regresar a su casa, tiene que educar a los hijos, claro, tiene que lavar pañales, nada de andar trabajando. Es decir, claro, son posturas muy conservadoras, fundamentalistas, que todavía, porque está en la Biblia, sacan pasajes de la manipulan y tienen. Entonces, el problema, yo coincido con Roberto ahí, y es que no solamente es el problema del Estado laico, es el problema de las libertades, que muchas minorías han luchado durante décadas y van a enfrentar a otras minorías que traen una contrapropuesta, lo que se llama una antiideología de género, todo este tipo de cuestiones que son realmente debates muy crudos. Entonces, el problema es serio, o sea, no es solamente un problema de confusión conceptual o de estilo de gobernar, sino en el fondo hay un problema de tensión social latente en México. Estamos frente a un presidente que se asume juarista, que como ustedes bien dicen, ha utilizado un cóctel de religiones, pero vamos, ¿esto es bueno o es malo hacerlo? A ver, aquí en el libro rememoro un pasaje muy importante de Juárez, que es el pasaje en donde Juárez cuenta en Apuntes para mis hijos una anécdota que fue la que le hizo a él cambiar su comportamiento, su actitud respecto a la necesidad de separar lo público de lo privado. Cuenta él que Juárez, siendo gobernador, para tomar posesión la segunda vez, le quisieron hacer ahí un movimiento y bloquear la entrada de la iglesia para hacerle un escándalo e impedir que él tomara posesión, y entonces él dijo, enterándose de eso, dijo, yo no tengo necesidad de ir a una consagración religiosa, puesto que mi cargo es un cargo político civil. Entonces, no tengo por qué ir, yo soy gobernador, y de ahora en adelante, dijo, creo que los políticos y los funcionarios no tienen por qué asumir en ceremonias religiosas sus cargos.
Desde entonces tenemos esa tradición de separar las creencias personales de los políticos, que pueden ser muy válidas, con la función pública como funcionarios que pueden tener ellos como presidentes municipales o gobernadores o presidentes de la República. La necesidad de separar esas dos cosas viene desde Juárez. Entonces, si AMLO es juarista, ciertamente no lo es en este sentido. Sí. Es juarista a lo mejor para otras cosas, no sé, pero en términos de política religiosa, en términos de Estado laico, ciertamente no solo no es juarista, yo diría que es lo contrario de Juárez. Sí, él enfatiza mucho, él reivindica mucho a Juárez, pero lo reivindica parcialmente. Él dice libertad religiosa. El gobierno y el Estado no debe comprometerse con ninguna religión, pero calla en la esencia de la propuesta de Juárez, que es la separación entre la Iglesia y el Estado. Ahí sí calla. ¿Y por qué calla? Porque ha invitado a las iglesias a participar en los programas sociales. La apertura que se ha tenido en las televisoras, y en políticas públicas, por ejemplo. Eso de estar de acuerdo con que el obispo de Chilapa, Chilpancingo, se entreviste con los miembros del crimen organizado, los narcotraficantes, asumiendo como que qué bueno que lo hace, olvida la parte de que eso no es la labor del obispo, y si el obispo lo hace mejor, pues entonces la gente va a decir, yo no voy a ir con el gobernador o con el presidente municipal, porque la autoridad legítima y la con la que realmente me tengo que entender es con el obispo. O sea, está introduciendo ahí de manera muy negativa una confusión de papeles, de roles, ¿no? Entonces estaríamos hablando que tenemos en riesgo no solo las libertades por las que unos grupos han luchado, sino también el desarrollo y la función de algunas instituciones, ¿no? Es decir, a lo mejor cuando él sale y da una estrategia de abrazos y no balazos, tratando de ahora ser un presidente que no concuerda con el candidato que era, agresivo, aguerrido, dispuesto a luchar contra lo que fuera, ahora viene exactamente una especie de lo denominan así, de Mesías, que se dedica a decir todo en paz, abrazos, no balazos, somos un gobierno muy pacífico. En el fondo lo que plantea la Cuarta Transformación no solamente es un cambio estructural, económico, sacudimiento de la clase política, etcétera, sino también lo que ha insistido mucho en el bienestar del alma. Es decir, hay una dimensión, podríamos decir, espiritual, ¿no? Por eso decimos que hay un rol, digamos, un tanto mesiánico ahí. Y que sí, porque a nosotros ¿qué nos importa que se preocupe por el bienestar de nuestra alma? Sí, claro. Él no está para eso. No, él está para arreglar problemas de seguridad, claro, economía, desarrollo. Lo último que él tiene que preocupar es el bienestar de mi alma, ¿no? Así es. No está para eso, no lo elegimos o no fue elegido para eso, ¿no? Así es. Pues bueno, me parece que estamos llegando al corte siguiente, así que por favor déjenos sus comentarios, preguntas acerca de los libros. Nuestros invitados nos van a hacer el favor de proporcionarnos sus redes sociales, las cuales van a estar apareciendo a lo largo del programa, para que ustedes puedan comunicarse, estar en contacto con ellos y preguntarles. Si a mí se me olvidó preguntar algo y ustedes tienen más preguntas, que yo estoy muy segura de que sí, por favor también escríbanos al programa y nosotros vamos así a preguntarles, a estar en contacto con ustedes para que puedan, por favor, disfrutar este libro. No se vayan, quédense con nosotros, ahorita regresamos. La laicidad es un instrumento importante para la defensa de los derechos de las mujeres cuando se les limita o subordina por razones religiosas. De aquí se desprende la libertad de decisión sobre el propio cuerpo y el derecho a decidir en todas las esferas de la vida privada. El Estado laico debe velar que la educación responda al principio de igualdad, que sea crítica, antidogmática y científica, que forme individuos capaces de ejercer su autonomía moral y de comprender el valor de la libertad de conciencia. El PRD promueve el derecho humano a tener o no tener una religión, en un marco de respeto a las diversas creencias. Estamos de regreso con ustedes y pues fíjense que les voy a contar un poquito, porque aquí nos pasa siempre que en los cortes se pone bien buena la plática y quisiéramos también compartirles, porque ustedes obviamente no escucharon, pero quisiéramos compartirles. Estábamos hablando de que el presidente Andrés Manuel, pues realmente su función no es la de purificar nuestra alma, pero hay gente, y yo se los quiero compartir porque yo lo he escuchado en este trabajo. Pues bueno, uno convive con la ciudadanía, con muchas personas,
y sí tienen una inquietud, sí habla la gente mucho de recuperar valores. Pero el tema es, estamos viviendo una crisis de valores, ciertamente, social. La impunidad, la corrupción, los altos niveles de violencia, la gente, sobre todo los jóvenes que encuentran el crimen organizado modus de ascenso, como antes en nuestra generación era estudiar, tener una profesión o tener niveles educativos. Hoy esto ya no es así. Ese diagnóstico lo ha planteado varios, no solamente Andrés Manuel López Obrador, muchos otros políticos, pero el tema que él plantea es la reconstrucción del tejido social. Dice, el tejido social está dañado y por lo tanto hay que recuperarlo, hay que restaurarlo, sobre todo a nivel popular. Y para eso quiero el apoyo de las iglesias. ¿Por qué? Porque las iglesias es su materia, son los valores. Pero el problema de fondo es las iglesias también están viviendo una crisis de valores. Así ¿no? Hay corrupción en la Iglesia Católica, pederastia, escándalos, grupos de poder. Otras iglesias también tienen el mismo problema, ¿no? Entonces la cosa no está tan sencilla, porque las iglesias son también copartícipes de esa crisis. El problema no es simplemente ahí te envía el curita para ver si te va a evangelizar y te va a restaurar el tejido social, que además es muy abstracto. Entonces, el problema es complejo, el problema es muy complejo. Y además uno se pregunta, bueno, a ver, si la religión, así nada más, fuera la solución a los problemas sociales, la pregunta es, ¿por qué si América Latina y México tienen 98% de creyentes, básicamente cristianos, católicos, ¿por qué hay tanta violencia con tanto creyente? ¿Por qué hay tanta desigualdad con tanto creyente? ¿Por qué hay tantos problemas sociales con tanto creyente? Entonces, si el problema fuera eso, pues no, digamos, la religión ya lo tendría que haber resuelto si la religión lo pudiera resolver automáticamente. Primero. El segundo problema es que cuando se apela a la religión para resolver los problemas que no puede resolver el gobierno, que no puede resolver el Estado, lo que se hace es introducir una serie de valores que no necesariamente son compartidos por todos, porque a lo mejor la concepción moral de algunos no es la que yo tengo, incluso si todos somos católicos o todos somos evangélicos, no necesariamente todos lo compartimos la misma visión moral, y entonces tenemos el otro problema, que es que estamos metiendo valores que a una... exacto, no. En lugar de hacer lo que tiene que hacer el gobierno, que es que haya valores cívicos que todo mundo comparte independientemente de su religión, lo cual querría decir que lo que le tendría que estar pidiendo a las iglesias López Obrador es que eduquen cívicamente a sus feligreses, no que nos eduquen religiosamente a los ciudadanos. Sí, y además hay otro aspecto ahí, que el tema no es solo que no le corresponde al gobierno, digamos, catequizar a la sociedad o propiciar, digamos, una atmósfera de instrucción religiosa, ¿no? Porque se sesgan, ¿dónde quedan los agnósticos? ¿Dónde quedan los ateos? ¿No? ¿Dónde quedan los no cristianos? ¿No? Que estamos hablando de un porcentaje importante de mexicanos. El problema del Estado no solamente es la cuestión de educación cívica, sino crear un marco que permita que los mexicanos, en la diversidad y la pluralidad que tenemos, ¿no?, hagan sus planteamientos sobre temas de valores, pero que no se impongan los unos sobre los otros. El rol de la laicidad del Estado es que haya un equilibrio entre el conjunto de percepciones sobre la moral pública, sobre la concepción cívica, etcétera, y no comprometerse con ninguna de ellas, porque si no el riesgo es caer en ciertas formas de totalitarismo. Y ese no es el rol del Estado laico. Por eso es que sí hay preocupación. Y el tema es que muchas iglesias evidentemente le han tomado la palabra al presidente, por supuesto, claro. ¿No? Y dicen, y el rol es que se escudan en esta apertura que tiene la Cuarta Transformación en unas iglesias, y la verdad se están pasando de lanza. Claro, porque están predicando, están evangelizando, por ejemplo, en la distribución de la cartilla moral. No es que nada más vayan y la distribuyan, no, la distribuyen y se echan su rollo, lo cual quiere decir que el gobierno está promoviendo la catequización o la evangelización
que no es esa la labor del gobierno, ¿no? Entonces se están aprovechando de los recursos públicos para difundir una religión específica cuando hay otras que no tienen por qué estar pagando eso, así de sencillo, ¿no? Una de las preguntas que me encargaron hacerles, porque la ciudadanía de repente tiene muy lejana la información de qué es la Constitución Moral y qué es la Cartilla Moral, cuál es la diferencia y cuál es el objetivo de ambas. Yo respondo por la Cartilla Moral, que me tocó en el libro, y Roberto trabajó más la Constitución Moral. La Cartilla Moral es un texto de Alfonso Reyes, que escribió en los años 40, para un México que ya no existe, para un México que salía del mundo rural y empezaba a urbanizarse. Un mundo efectivamente católico, pero un cristianismo, catolicismo vinculado a la universalidad occidental. Por lo tanto, es un texto, es obsoleto el texto, ¿no? Además, es machista, no habla de la mujer, y es un texto que bueno, al presidente está fascinado con él, y entonces él dice, esta es un buen principio en lo que estoy buscando de moralizar esos principios universales, etc. Y entonces lo que la iglesia de Confraternice, una red de pequeñas iglesias evangélicas, distribuyó 10,000. Esto fue un escándalo tremendo, porque las grandes iglesias evangélicas, ¿no? Los Testigos de Jehová, las Asambleas de Dios, mormones, bautistas, Luz del Mundo, dijeron no le entramos, porque estamos haciendo un trabajo que le corresponde al Estado. Es un trabajo político que no nos corresponde. La Iglesia Católica se demarca también de esto. Y entonces está ahí el tema, es decir, las iglesias pueden o no, o deben participar en los programas sociales, que son programas, en el fondo, políticos también. Así es. Entonces, ahí hay un dilema que también está marcado. Ahora, la Constitución Moral es todavía más profundo. La Constitución Moral es un gran equívoco, porque en primer lugar, todavía ahora no sabemos qué quieren decir con eso. Una Constitución Moral quiere decir que nos van a decir cómo nos debemos de comportar todos, de cómo tenemos que decidir lo que es bueno y es malo, cuando una de las grandes victorias de la modernidad es que cada uno de nosotros puede decidir lo que considera que es correcto o incorrecto, bueno o malo, siempre y cuando no afectemos derechos de terceros. Claro. ¿No? Es decir, yo, por ejemplo, considero que muchas cosas que hace AMLO son inmorales. Esta cosa de dividir a la sociedad mexicana a mí me parece inmoral. A otros les parecerá correcto, y por eso ya, de un solo ejemplo, puedo dar 30,000 de esos. Hay mucha gente que considera una cosa como moral y otros que consideramos que eso es inmoral, ¿no? Entonces, eso no se trata de eso. Un gobierno no puede ser un gobierno que moralice en ese sentido. ¿Cuál es la única constitución que tiene valores morales y que todos debemos seguir? Es en la que todos estamos de acuerdo, que se llama Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Esa es nuestra verdadera constitución, y es la única que el presidente tiene que defender, hacer valer a todos los mexicanos. En cambio, él anda buscando no sé qué cosa que obviamente, ya ellos mismos creo que ya se dieron cuenta, que no pueden imponer una constitución con una serie de valores que no necesariamente todo el mundo va a compartir. Además, Y menos en una era en la que ya hay una apertura a todas las pero además habidas y por hay una haber. cosa que es fundamental, es toda constitución política tiene valores, Claro. valores morales, es decir, incluso valores cristianos. No matarás, y hay una serie de causales, no robarás, ¿no? Es decir, O la defensa de derechos humanos, o de la defensa. justicia social, Entonces, o de la tolerancia. el tema es, una constitución moral es como una especie de un sombrero que se quiere forzar, pero de manera peligrosa, porque ¿qué va a ser? Simplemente un conjunto de recomendaciones. Está la pluralidad de la sociedad, simplemente un tema como la vida, el aborto, por ejemplo. Sí. Hay un sector importante de las mujeres que tiene una postura frente al aborto, una postura frente a la vida, y un sector de la sociedad tiene otro. Entonces, el Estado no puede decir, este es el válido y los otros no. Exacto. El Estado lo que tiene que hacer es permitir que estas dos percepciones sobre la vida se encuentren y dialoguen de manera pacífica.
No decir me voy por uno, me voy por el otro. Y que los derechos y libertades de los más se puedan respetar, ¿no? Claro. No nada más los de algunos, sino los de todos, ¿no? Entonces, en tratar de encontrar los mayores derechos y las mayores libertades para todos, ¿no? Pero eso no lo pueden hacer imponiendo una idea de la moral, ¿no? Ese es el gran problema. Yo en el libro hice un recuento de todas las posturas sobre el tema, sobre la constitución moral, y creo que el 99, si no es que el 100%, están en contra de esa idea. La consideran absurda, la consideran innecesaria, la critican, y no sé si eso sea una de las razones por la que en el fondo ese asunto también creo que ya por lo pronto lo dejaron en paz, pero no sabemos cuándo lo van a resucitar, ¿no? Ya ves que en estos temas de religión también los Lázaros resucitan, y uno de esos temas y andan, que es pueden lo peor. resucitar, ¿no? Pues yo los quiero dejar con dos preguntas para que regresemos. Vamos a ponernos en el escenario en el que este Estado laico que está bajo amenaza realmente se perdiera. ¿Qué pasaría? ¿Y qué propondrían ustedes para defenderlo? Los voy a dejar con esas dos preguntas para que ahorita que regresemos podamos concluir a manera también con esto, y con, por supuesto, todo lo que ustedes quieran decirnos más referente al libro. Yo los quiero invitar a que por favor lo compren. Ya está en Librería El Sótano, en Gandhi. Búsquenle también ahí en Golgi, donde lo pueden encontrar, que les quede más cerca de su casa. En las librerías de prestigio, como se decía. Y como dicen, en sus librerías de confianza, por favor. Exacto. Y también pues por ahí compartan este programa para que llegue a muchas más personas. Recuerden que la información es poder y el conocimiento fortalece, por supuesto, nuestro liderazgo político. No se vayan, ahorita regresamos. ¿Sabías que AMLO no es el único presidente mexicano que ha coqueteado con la idea de crear una iglesia protestante de alcance nacional? El primero fue Benito Juárez, quien además de impulsar su reforma liberal, defendió en diversas ocasiones la expansión del protestantismo en el país, deseando que éste se mexicanizara, conquistando a los indios que necesiten una religión que les obligue a leer y a no gastar sus ahorros en cirios para los santos. Después de Juárez, existió otro presidente que apoyó la creación de una iglesia nacional al servicio del Ejecutivo, Plutarco Elías Calles. Ya estamos de regreso con ustedes en Revolución Democrática 2.0. Nos quedamos con dos preguntas. ¿Ante qué estaríamos si el Estado laico se perdiera? ¿Y qué propondrían ustedes para defenderlo? Bueno, lo que se va a perder si sigue esta tendencia de, digamos, introducir la religión al espacio público y sobre todo a las políticas públicas, es que se van a perder libertades y se van a perder derechos adquiridos incluso. Y se van a perder posibles libertades que son las que garantiza un Estado laico. Ahora, un Estado laico lo que hace, como ya dijo Bernardo, es regular en materia religiosa la acción social de los creyentes y de las agrupaciones religiosas. ¿Por qué regularla? Porque no es como López Obrador dice, que el Estado laico sirve para que cada quien diga lo que quiera y que cada religión se exprese. No. El Estado laico va más allá, porque lo que tiene que hacer es regular a cada una para que sus posiciones no se terminen imponiendo a las de otros que no creen lo mismo. Entonces, el Estado laico está muy ligado a la democracia porque garantiza o intenta garantizar los derechos no solo de las mayorías, sino de las minorías. ¿De qué minorías? De todas las minorías. Por supuesto, empezando por las religiosas, pero también las minorías existenciales, porque no todo mundo escogió cómo ser. Hay quien escogió ser heterosexual, hay quien escogió ser homosexual, pero hay personas que son homosexuales y que no quieren ser otra cosa y que tienen derecho a hacerlo, por ejemplo. Entonces, el Estado laico tiene que garantizar eso. Hay mujeres que han decidido abortar porque en conciencia así lo consideran, aunque sean mujeres muy religiosas, y el Estado laico tiene que garantizar eso, ¿no? Así que todas esas cosas, si se mete la religión y empieza a presionar a las políticas públicas, van a ir desapareciendo porque va a haber una moral que se le va a imponer a todo mundo.
seríamos, para hacerlo más práctico, digamos, de qué pasaría, pues estaríamos como en Irán o como en Arabia Saudita, a donde a las mujeres les obligan a estar con el velo, a donde no las dejan ni manejar, a donde no pueden salir a la calle si no están acompañadas por un hombre, etcétera, etcétera, con muchas otras cosas, ¿no? Yo creo que el problema de fondo es una gran confusión porque lo contrario a la laicidad, al Estado laico, es la teocracia. Es decir, los criterios divinos o de Dios que, digamos, inundan el comportamiento público de una sociedad, como las sociedades islámicas, algunas de ellas fundamentalistas, etc. Y la verdad que hay muchos grupos que le están jugando a eso, a imponer sus valores al conjunto de la sociedad, utilizando el aparato del Estado. Es el riesgo que existe. Y la confusión está en que tenemos un presidente actualmente que duda sobre esto. ¿Y por qué duda? Porque no solamente, como se señalaba, es la libertad religiosa de creer, sino también es la libertad religiosa de no creer. Y ahí en los no creyentes entran estas minorías no religiosas, como los homosexuales, sectores de mujeres, etc. Y ahí el Estado tiene una obligación. Aunque puede haber homosexuales y mujeres que son religiosas y que simple sencillamente no están de acuerdo con esa visión moral, aunque sean religiosos. Pero a donde iba es que el Estado tiene la obligación de proteger a esas minorías. Hay una máxima que se plantea que la calidad de la democracia se mide como esta trata a sus minorías. Una democracia que no trata bien a sus minorías, que no las consiente, es una democracia con tintes totalitaristas. Entonces, el riesgo, ahí hay grandes riesgos. Pero a mí lo que me preocupa más es la confrontación. Es decir, que esto lleve a que haya grupos que en este momento están creciendo con peso político que el Estado les está abriendo, el gobierno, y que llegue un momento como Farela de Confraternice, que dice: vamos a abolir el artículo 130 que habla de la separación de Iglesia-Estado. Y los ministros de culto tenemos las posibilidades de ser votados, entrar en elecciones y además ocupar cargos públicos. O sea, se están yendo a excesos que en la tradición mexicana, yo no creo que desaparezca el Estado laico. Tenemos desde Juárez hasta acá, hay una gran conciencia que está arraigada en la sociedad mexicana. Pero la tenemos que cuidar. Si no la cuidamos, ¿cómo? Si no la cultivamos, ¿cómo? Con estos debates, con estas propuestas, es decir, con un libro, planteando, señor Andrés Manuel López Obrador, está usted equivocando. Y vamos a debatirlo. No es ganas de fogonearlo, es decir, las consecuencias que puede tener esto. Sí, y yo diría que más que dudas que él pueda tener, yo creo que lo que él tiene es una confusión muy grande. Porque él cree que introduciendo la religión al espacio público se van a resolver los problemas. Y es totalmente falso. Está históricamente comprobado que la religión en sí no va a resolver el problema. Lo que necesitamos aquí es una claridad sobre cuál es el papel y la función del presidente y del resto de los funcionarios públicos, que ciertamente no es la de introducir elementos religiosos en la vida pública, es hacer valer y hacer respetar la Constitución en la que todos estamos de acuerdo, independientemente de las creencias religiosas o convicciones éticas que tengamos. Eso es lo que tendrían que ellos tener muy claro, que ellos no están para andar predicando, ellos están para hacer respetar lo que todos estamos de acuerdo, que es una Constitución. ¿No les gusta? La podemos cambiar. ¿Quieren una constitución confesional? Pues a ver si la gente quiere. Pero no podemos hacer un Estado confesional con una constitución y con una república laica, que es lo que tenemos realmente. Pues yo antes de despedir el programa quisiera que a modo de conclusión nos hablaran un poquito más de por qué la gente tiene que leer este libro, por qué es nutritivo para su conocimiento y por qué tenemos que estar todos vigilantes de que el Estado laico permanezca desde Juárez hasta mucho tiempo más. Mira, yo creo que en el fondo lo que está en juego y está muy bien planteado en el libro es el tema de la democracia. El tema de la democracia es central y el Estado no debe comprometerse a imponer una u otra moral.
yo insisto, el Estado tiene que crear el clima para que convivan las diferentes sensibilidades, digamos, ontológicas de la sociedad mexicana, ¿no? Voy a poner un ejemplo muy rápido. Tú todavía no habías nacido, seguramente, en el año... Sí. Era con Miguel de la Madrid, cuando después del tremendo sexenio corrupto de López Portillo, el eslogan de Miguel de la Madrid es la renovación moral de la sociedad. Ya desde entonces hablaba de moralidad. Y la Iglesia Católica la pesca y dice, órale, la moralidad se hace enseñando religión desde la primaria, la secundaria, la universidad, tal, ¿no? Y la cosa se empezaba a embonar. La revista Proceso en aquel tiempo saca un reportaje y los principales pillos, los corruptos más grandes, venían de escuelas católicas, venían de la Ibero, entonces se armó todo un escándalo, lo cual planteó que no necesariamente la instrucción moral religiosa te lleva a, es una garantía, es un problema más complejo y más profundo. Segundo comentario es el riesgo que tenemos, sobre todo en algunas iglesias evangélicas, es que quieran constantinizarse, es decir, convertirse en iglesias de Estado. Las condiciones están. Las iglesias de la Cuarta Transformación, las iglesias de AMLO, las iglesias de este proceso, lo cual también traería consecuencias políticas gravísimas, como lo estamos viendo en Sudamérica, gravísimas, el polo, digamos, por eso insisto, el tema central es que las iglesias tienen que apuntalar la democracia, no el tejido social. Conclusiones, Roberto. Bueno, yo creo, totalmente de acuerdo, además, yo creo que una idea central es que los valores, yo creo que las iglesias pueden contribuir, en efecto, a la reconstitución y recomposición del tejido social y pueden ayudar, como un instrumento, aunque sean parte de la crisis, pueden también tratar de hacer algo para la pacificación del país, pero lo tienen que hacer en su propio ámbito, no metiéndose al ámbito del Estado. Y por eso yo insisto que lo que más bien el gobierno tendría que estar haciendo es tratar de que las iglesias, si quieren contribuir, contribuyan dentro de su propia esfera a ciudadanizar, a educar mejor como buenos ciudadanos a sus feligreses, no meter las iglesias a tratar de meter valores en áreas en donde lo único que van a hacer es generar división, generar problemas con las minorías, porque obviamente la moral de uno no es la moral de otro. Entonces, ¿no? Ocuparíamos a la iglesia como un instrumento de apoyo para valores cívicos. La separación iglesia-estado tiene una lógica y una razón de ser. Es que las iglesias tienen un área donde tienen que trabajar y deberían de trabajar, y el Estado tiene el propio, y no deben de mezclarse, porque cada vez que se han querido mezclar, generan problemas en la sociedad. Cada vez que un grupo religioso se mete a tratar de imponer sus valores al conjunto de la sociedad, pues eso obviamente termina con una disminución de libertades para todos aquellos a las que les son impuestos esos valores. Así que yo creo que hay que ser muy cuidadosos, muy vigilantes, porque tenemos que proteger los derechos de minorías y de mayorías también, que no necesariamente comparten las visiones específicas de una determinada religión, ¿no? Yo creo que, digamos, el diagnóstico que se hace es muy importante y es bueno. Necesitamos, sí, recomponer esta sociedad, pero hay que saber cómo hacerlo, y lo que creo yo que es el verdadero camino es recomponerlo a través de una educación social, cívica, que independientemente de lo que cada quien crea en términos religiosos, aprenda a respetar al otro, aprenda a que los valores y las libertades y de los derechos del otro son tan importantes como los suyos. Definitivamente el respeto al derecho ajeno pues es la paz, y ojalá que así siga siendo. Lamentablemente llegamos al final de este programa. Yo quiero agradecerles que nos hayan hecho el honor de estar con nosotros, que hayan aceptado, porque sabemos que tienen una agenda ocupadísima. De verdad, muchas gracias. Este es su programa. Les agradezco en nombre de toda la producción que hayan estado comentando su propio libro, que de verdad ya lo vieron, está buenísimo. Por favor, córranle a comprarlo y córranle a compartir este programa. Yo soy Gaby Juárez, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias.